Hoy es el domingo 21 después de Pentecostés y la epístola de hoy es de la carta de San Pablo a los Efesios. Hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su virtud. Vestíos la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos que luchar tan solo contra la carne y la sangre, sino también contra los principados y potestades, contra los gobernadores de estas tinieblas del mundo, contra los espíritus de maldad que andan por los aires. Por tanto, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y permanecer en todo perfectos. Estad pues firmes, ceñidos vuestros muslos de la coraza de la justicia, y teniendo los pies calzados con el celo del evangelio de paz. Sobre todo embrazando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos encendidos del malísimo enemigo. Tomar también el casco de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y nos ponemos de pie para el Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos es comparable a un rey que quiso tomar cuentas a sus siervos. Y para comenzar le fue presentando uno que le debía 10,000 talentos. Mas no teniendo con qué pagarlos, mandó su señor que fuese vendido él, su mujer, sus hijos y cuanto tenía, y que con su producto le pagase la deuda. Entonces el siervo, arrojándose a sus pies, rogóle diciendo: Ten paciencia conmigo, y todo te lo pagaré. Compadecido el Señor, aquel siervo le dejó libre, y le perdonó la deuda. Habiendo salido el siervo, halló a uno de sus compañeros, que le debía 100 denarios, y acogiéndole del cuello, le ahogaba diciendo: Paga lo que debes. Derribado a sus pies, el consiervo rogábale diciendo: Ten paciencia conmigo, y todo te lo pagaré. Mas él no quiso esperar, sino que se fue e hizo encarcelarlo, hasta que pagase lo que debía. Viendo los otros consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron a contar a su señor todo lo ocurrido. Llamóle entonces su señor, y le dijo: Siervo malo, toda la deuda te condoné, porque me lo rogaste. Pues ¿no debías tú también tener compasión de tu compañero, así como yo la tuve de ti? Y enojado su señor, hizo entregarle a los verdugos, hasta que pagase toda la deuda. Así hará también con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonares de corazón cada uno a su hermano. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Pues la moraleja del Evangelio de hoy es obvio, porque escuchamos de un hombre quien, habiendo sido perdonado por su Señor, no quiso perdonar a su prójimo. Entonces la moraleja se aplica a nosotros, quienes acudimos con mucho gusto a pedir perdón y a recibir la misericordia de Dios, pero muy fácilmente lo negamos a los demás cuando nos ofenden. Entonces, ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué actuamos así, tan ingratos y tan injustos e hipócritas? Pues primeramente porque no nos damos cuenta de la gravedad del pecado. Y sirve hacer la meditación que San Ignacio de Loyola nos propone sobre el pecado, que por un solo pecado mortal, los ángeles del cielo cayeron al infierno para sufrir tormentas por toda la eternidad, sin la posibilidad de arrepentirse. Y luego por un pecado original, un pecado mortal de Adán y Eva, toda la raza humana cayó en la desgracia de estar en enemistad con Dios y de sufrir la concupiscencia, la cual ha afectado a tantas almas hasta el día de hoy. Esta lucha cada día que tenemos contra el mundo, la carne y el diablo, todo se debe a un solo pecado mortal. Y nosotros también, por un solo pecado mortal, podemos perder todas las gracias y méritos de la vida, traicionando a Dios, crucificándolo de nuevo en nuestro corazón y así condenándonos al infierno.
Esa es la realidad. Y la gravedad del pecado se entiende mejor cuando entendemos cuán bueno es Dios, infinitamente bueno, y que una ofensa contra la bondad infinita es infinitamente grave. Así que, pero sabemos que por su misericordia hay un confesionario, hay un sacramento que nos puede reconciliar con Dios, que puede borrar todos los crímenes más horribles de muchos años de la vida en un solo momento, cuando el sacerdote en persona de Cristo dice: yo te absuelvo de tus pecados, y el alma queda limpia, y más que limpia, queda llena de la gracia de Dios, un partícipe de la divina naturaleza. Entonces, tenemos que meditar, pues, cuán agradecidos debemos de ser por poder recibir el perdón, pero acuérdense lo que decimos en el Padre Nuestro. Entonces, que la condición sine qua non, ¿verdad?, sin la cual no podemos recibir el perdón, que es como decimos: y perdónenos nuestras deudas, así como o en cuanto nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así es la condición para recibir el perdón de Dios. Entonces, y para meditar este tema, pues tomemos en serio primeramente la realidad de las ofensas. Podemos pensar en los ejemplos más graves, ¿no? Por ejemplo, de alguien que nos ha, pues, ofendido, que nos ha robado, un miembro de la familia que ya no nos habla, que se quedó con la herencia injustamente, pues de un esposo o esposa que ha cometido la infidelidad, de un padre o madre que nos abandonó, que nunca estaba presente, que nos abusó, etc. Podemos pensar en las ofensas más graves y tomar en serio de que emocionalmente vamos a estar heridos y vamos a sentir odio, tristeza, ira, y eso es en parte correcto. Aquí las emociones deben de corresponder a la realidad, ¿no? La realidad de que son males, entonces que nos perjudican, debemos de sentir esas emociones, ¿verdad?, que son signos de que amamos al bien, ¿verdad?, y que nos entristecemos al perder el bien. Ahora bien, entonces tenemos que superar esa dinámica emocional para que no caigamos en pecado. Y tomen en cuenta primeramente que el pecado no consiste en sentir, no hay emociones pecaminosas, ¿no? El pecado consiste en consentir. Y las emociones tienen algo de ver, ¿no?, ya que nos impulsan, ¿verdad?, hacia ciertas acciones o consentimientos. Pero ahí está nuestra decisión, ¿no?, de qué vamos a consentir, qué vamos a escoger a pesar de lo que sentimos. Y entonces debemos, como dice el apóstol, contestar al mal con el bien. Y así superando entonces las ofensas, la clave para llevar una vida sobrenatural, ¿verdad?, para tomar una perspectiva diferente que simplemente lo que nos causa tristeza, al considerar las ofensas que nos causan los demás, podemos levantar la mente y el corazón y ver todo de una manera distinta. Entonces, porque primeramente debemos recordar que somos pecadores, y por un solo pecado mortal, que tal vez hemos cometido muchas veces en la vida, hemos merecido el infierno. Si somos reos, ¿de qué nos quejamos cuando somos castigados? Que lo tomemos primeramente de la mano de Dios, quien castiga a los que ama, que es un Padre justo, ¿verdad?, que castiga también a nuestras ofensas, para que nos reformemos. Además, podemos considerar que por lo que sufrimos, nos asemejamos más y más a Cristo. No sé qué estamos pensando a veces, buscando pues un paraíso aquí en la tierra, cuando nuestro divino Señor, que vino aquí, pasó esta vida como un hombre de dolores, un hombre de sufrimientos. Y si Isaías, ante quien pues la gente decía, pues ay, pobrecito, que murió joven, sentenciado a la muerte, flagelado, escupido en la cara, coronado de espinas, traicionado por sus amigos.
Por fin entonces muere fuera de Jerusalén, en el patíbulo, digamos, con el oprobio de la Santa Cruz. Entonces, eso es a quien estamos imitando. Y nos sirve bien acordarnos cada mañana, quiero conformarme a Cristo. Entonces, cuando me escupen los demás con sus ofensas, cuando me ponen las espinas en mi cabeza, ¿estoy agradecido? Porque en esto consiste nuestra conformidad con Cristo, que lo recorremos siempre. Y eso nos servirá para tener la paciencia en esos momentos. Además de pensar que por lo que sufrimos, podemos ganar gracia para los demás. Lo que dice el apóstol, que suplo en mi carne, por mis sufrimientos, lo que hace falta a los sufrimientos de Cristo por causa de su cuerpo, la iglesia. Es decir, siendo miembros de Cristo, quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer, nuestras acciones, nuestros sufrimientos, tienen valor divino, porque son partes de la vida de Cristo en su cuerpo místico, y así podemos rescatar a muchas almas perdidas. Y así eso nos ayuda para contestar y conquistar al mal con el bien, que es lo que debemos buscar incluso de nuestro enemigo. Porque, y tomen en cuenta, no es decir que no vamos a sentir enojo, resentimiento, si nos ha perjudicado, es correcto. Pero pero en vez de desearle mal, queriendo nomás que sufra, que muera, que se condene, podemos superar el mal que sentimos deseándole bien, para que se convierta, para que se santifique, para que se salve. Y así le deseamos el bienestar para que no vuelva a ofender a los demás, ¿no? Entonces, así debemos actuar. Y claro que podemos buscar la justicia, ¿verdad? No, la clemencia, por ejemplo, no es una virtud teologal, de modo que no deben existir cárceles y los padres no deben de castigar a sus hijos. Eso es tonto y absurdo. El castigo también es para el bienestar, la justicia, el cárcel, hasta la pena de muerte es para el bienestar de la persona, para que se convierta por el mal que ha hecho y alcance el cielo. Entonces, pero que sea nuestra intención, pues la venganza justa y no injusta, como nos la explica Santo Tomás. Entonces, eso es lo que debemos tener listos. Y sintamos lo que sintamos de ofensas, si podemos desear que se convierta, que se santifique, que se salve, estamos deseándole bien y no estamos pecando. Ahora bien, y eso es lo que dice San Pablo hoy, ¿no? Que nuestra lucha está en contra de ¿quién? El prójimo que nos ofende tanto, no primeramente. Primeramente está en contra los espíritus malignos de este mundo, ¿verdad? Que están atrás, digamos, de las obras de iniquidad. Y cuando nos parece difícil practicar la paciencia y aguantar las ofensas, acuérdense siempre del ejemplo que les voy a contar hoy, porque es la causa de canonización de la persona más joven en la Iglesia Católica, una niña de 9 años de edad que practicó el perdón de forma heroica. Y me refiero a María Carmen González Valerio y Sáenz de Heredia, nacida en España en 1930, a principios de la Guerra Civil. Sus padres eran de linaje noble, pero y más noble de espíritu que de carne, porque ellos practicaban mucha virtud en su familia. Y esta niña, que escuchan los niños, ¿no? ¿Qué hacía ella desde 4 o 5 años de edad para santificarse? Dicen que ella manejaba un diario de actos de virtud que quería practicar. Así que cada día iba apuntando las buenas obras que hacía y las malas obras que quería eliminar. Y también así de cómo había estudiado, cómo se había portado en clase, cómo rezaba su rosario. Y a los 5 años era capaz de dirigir el rosario de familia, que seguramente todos ustedes como familias católicas rezan cada día, ¿no? Especialmente en este mes del rosario de octubre. Y ella a los 5 años podía dirigir el rosario recitando las letanías en latín de memoria.
Ella pues le gustaba también al saber que su mamá regalaba ropa usada de la familia a los pobres. Ella, después de utilizar su ropa un par de veces, ya quería dejarlo a su mamá para que la regalara a los pobres. Ella pasaba mucho tiempo con sus imágenes, estampitas de los santos, que guardaba y veneraba en una caja. Y luego enseñaba hasta sus muñecas, ¿verdad? Les daba pues prédicas sobre la espiritualidad, dicen. Y con este espíritu tan devoto, hizo su primera comunión, después de la cual, según comenta su madre, avanzó mucho más en virtud, aprovechando las gracias disponibles a cada uno de nosotros para ser santos en la Santa Comunión. Tenía 6 años, pero ya estaba lista y preparada. Y además su mamá quería que hiciera su primera comunión antes de que estallara la persecución más fuerte que ella sospechaba que estaba para venir. Entonces, y de hecho así empezó la persecución de las más horribles en la historia de la iglesia realmente. Y escribió su papá fue capturado y martirizado. Entonces, antes de por ser un líder católico en el país. Y escribió a su esposa lo siguiente, diciendo: los niños son demasiado pequeños, no comprenden, pero cuando sean grandes, diles que su padre ha luchado y dado su vida por Dios y por España, para que se los pueda educar en una España católica, donde el crucifijo presida todas las escuelas. Los obispos españoles escribieron poco después: no creemos, dicen, que haya habido jamás en la historia del cristianismo un estallido semejante de odio contra Jesús y contra la religión, manifestado en todos los aspectos del pensamiento, de la voluntad y de la pasión. Y ello en solo algunas semanas. Los mártires se cuentan por miles, incluyendo obispos y sacerdotes y monjas. ¿Y cómo respondió esta niña, ya de 9 años de edad, ante el asesinato de su papá? El hombre responsable era el presidente, Manuel Azaña. Y ella, su tía, nos cuenta que durante su estadía en mi casa, la niña recitaba todos los días el rosario de las llagas del Señor para la conversión de los asesinos de su papá. Y preguntó a su mamá: mamá, Azaña, este presidente, irá al cielo. Estaba más preocupada por su salvación de este enemigo de Cristo, este asesino de su papá. Y su mamá le explicó que, asombrada de que si ella rezara y se sacrificara mucho por él, se podría salvar. Entonces, un día, inspirada por estas palabras, ella, después de haber recibido la Santa Comunión, ofreció su vida como víctima para salvar al alma del responsable por el asesino de su papá y de muchos mártires en España. Y entonces, 2 días después, empezó a enfermarse. Dicen que tenía escarlatina, luego otitis, luego mastoiditis y pues enfermedades que de repente aparecían y que no sabían cómo curar. Y su mamá le pidió pues que pidiera al niño Jesús que le sanara. Y le dijo: no pido eso, pido que se haga su voluntad. Dijo: mi padre murió mártir, yo muero víctima. Y luego presentía que iba a morir en el día de su fiesta, el 16 de julio, fiesta de la Virgen del Carmen. Pero al enterar de que su tía se iba a casar en ese día, pidió al Señor que fuera un día después, para no así entristecer ese día tan gozoso de su tía. Y entonces el 17 de julio se le anunció a todos: hoy me voy a morir, me voy al cielo. Se levantó por la primera vez, dicen, en su cama, anunciando la buena nueva de su entrada al cielo. Y dijo a su mamá: entonces pronto voy a ver a papá, ¿quieres que le diga algo de tu parte? Y sus últimas palabras que dijo, después de haber pedido que cantaran Qué bueno eres Jesús, una canción religiosa, luego ella dijo a todos:
que se amaran unos a otros. Su último pedido, de que se amaran unos a otros. Entonces, y luego murió, vestida en el vestido de su primera comunión, en olor de santidad. Y nos preguntamos si Dios aceptó su sacrificio. Dicen un año después, el presidente Azaña, ya expulsado del país y moribundo en el hospital, este hombre que se ha dedicado a destruir el catolicismo de España, entonces dice, llamó a un sacerdote. Llegó un obispo, dicen al obispo Teas, Monseñor Teas, obispo de la diócesis, quien dijo, los ojos húmedos por las lágrimas, cuando cogió el crucifijo, lo arrebató de mis manos y se lo llevó a los labios, besándolo amorosamente 3 veces y diciendo cada una de ellas, Jesús, piedad y misericordia. Y dice que recibió con toda lucidez el sacramento de la penitencia, expirando en el amor de Dios y la esperanza de verlo. Entonces ahí tenemos el ejemplo del perdón. No un perdón que espera la respuesta y la conversión de la otra persona, sino que la anticipa. Porque puede ser que nuestro enemigo no quiere reconciliarse, que va a seguir ofendiéndonos y que no es el tiempo de perdonarle así formalmente. Pero ¿en qué sentido debemos perdonar? ¿Qué debe de ser nuestra actitud entre tanto? La actitud de Cristo, ¿verdad? Quien mientras éramos enemigos suyos, murió por nosotros. Es lo que dice San Juan de la Cruz. Donde no ves el amor, pon el amor y sacarás el amor. No el amor que responde, ¿verdad?, a las cualidades buenas, sino un amor que las crea donde no existen, donde hay pura maldad. Así siempre estamos obligados en esta vida a amar a nuestros enemigos, porque siempre hay la posibilidad de que se vuelvan buenos. Y nosotros podemos ganarles la gracia como se la ganó Mari Carmen González, la venerable, por el presidente Azaña. Entonces, esa es nuestra tarea de hoy. Y que recordemos, ¿verdad?, que según la misma medida que medimos a los demás, seremos medidos. Entonces ya puedes decidir cuán clemente o cuán exigente que sea nuestro Señor en tu juicio particular. Tú decides. Si quieres ser muy exigente y muy juzgón y muy inclemente, digamos, hacia tu prójimo, así será el Señor contigo en el último día. O si quieres aplicar la misericordia y buscar la verdadera justicia que consiste en la santificación del alma de tu enemigo, así será entonces el Señor misericordioso contigo en el último día. Como dice el Señor, porque si perdonares a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Venerable María Carmen González, ruega por nosotros.